De hoy son enfermedades del tercer mundo. El ponente de don Fernando Ramón es profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense y también es investigador en la empresa GlaxoSmithKline. Hay un grupo de investigadores de la empresa GlaxoSmithKline que ya vienen colaborando con nosotros desde hace varios años, ¿no? Desde que empezamos pues hace 3 años o 4 años en los institutos. Así que le dejo la palabra porque el tema es interesante y no hay que perder tiempo. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir. Un viernes por la tarde y espero que os resulte interesante la conferencia. Empiezo por continuar un poco las palabras que ha dicho el compañero de la historia. Empezamos a colaborar algunos investigadores de GSK con el proyecto de la Universidad Popular de Tres Cantos hace unos años. Y más recientemente pues hemos empezado a venir no en representación de la empresa o no como consecuencia de nuestra labor allí, sino cada uno pues como tricantino, como profesor asociado en mi caso de la Universidad Complutense, que también soy como simultáneamente a mi labor en GSK. Y en algunas ocasiones hemos hablado yo concretamente de la malaria, y en esta ocasión voy a expandir la charla a las enfermedades del tercer mundo en general. Y empiezo por decir que no soy un experto en enfermedades del tercer mundo. Tengo exposición al mundo de las enfermedades del tercer mundo por razones de mi trabajo, pero yo soy bioquímico, soy un enzimólogo. Entonces, si hay alguna pregunta que tengáis y no pueda contestar, lo que sí puedo hacer es comprometerme a contestaros a vuelta de correo o ponerme a vuestra disposición. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver este interesante mundo de las enfermedades del tercer mundo, también llamadas muchas veces enfermedades tropicales, algunas de las cuales entran en el conjunto de las enfermedades que se suelen llamar desatendidas del tercer mundo o tropicales desatendidas. Y vamos a ver las consideraciones, vamos un poco de la biología, la patología, la biología del patógeno, y vamos a hablar de consideraciones también de lo difícil que resulta la eliminación, la erradicación o el control de estas enfermedades por los países en los que se manifiestan y las condiciones socioeconómicas, etcétera, que se dan en esas zonas del mundo, que son muy deprimidas. Y quería empezar con esta noticia de la Declaración de Londres de 2012, porque yo creo que es una de las noticias más relevantes en este área que se han producido en el pasado reciente. Y es que el 31 de enero del año pasado se reunieron en Londres una cantidad muy significativa de empresas, o sea, presidentes de empresas, agencias gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud y una serie de fundaciones que llevan años trabajando en el área. Se reunieron todos para firmar esta declaración, la Declaración de Londres, en la que hay un compromiso, ya no solamente como en compromisos anteriores, un compromiso de atacar estas enfermedades seriamente, sino ponerle números, ponerle métricas a ese ataque, y se comprometieron a algo que es muy ambicioso, que es de las 17 enfermedades desatendidas tropicales que tiene la OMS declaradas, intentar que en el 2020 tener controladas, eliminadas o incluso erradicadas 10 de ellas. El objetivo es muy ambicioso. Estamos hablando del 2012 al 2020. Llevamos milenios conviviendo con ellas y ahora queremos, de repente... Es muy ambicioso, pero solamente con objetivos muy ambiciosos podemos hacer cosas grandes en este área, ¿no? Entonces es una buenísima noticia para el mundo y que ya está empezando a dar sus frutos. Ha pasado solo un año y ya se empieza a ver frutos. No es la única iniciativa, lo que hace es... juntar iniciativas que previamente ya existían para que el ataque sea mucho más coordinado y mucho más contundente contra estas enfermedades que llevan empeorando la calidad de vida del ser humano durante toda la existencia del mismo, ¿no? Entonces quería presentaros el cartel de enfermedades. Las que he puesto en verde son las 10 enfermedades, en algunos casos son conjuntos de enfermedades, que en la Declaración de Londres se ha propuesto atacar de forma muy radical y que son enfermedades que tradicionalmente han estado bastante desatendidas por una serie de razones, por la dificultad de atacarlas y
por la falta también de decisión, la falta de compromiso, dado que eran enfermedades que afectaban fundamentalmente a la parte del mundo más deprimida y más desatendida en general, no solo en lo de las enfermedades, sino en general. Y luego hay una serie de enfermedades más que no están entre la lista de las 17 enfermedades tropicales desatendidas de la OMS, pero que merece la pena mencionar porque son enfermedades tropicales muy importantes. Las he clasificado según el tipo de agente que las causa. Las fundamentales son las causadas por gusanos, planos o cilíndricos, las causadas por protozoos, las causadas por bacterias y las causadas por virus. La coinfección, tuberculosis, SIDA es una enfermedad en sí muy preocupante en el tercer mundo. Luego está el grupo de las enfermedades de transmisión sexual, que están en diferentes de estos grupos. Y quiero hacer un énfasis especial en la malaria y la tuberculosis porque son dos grandísimos matadores de seres humanos en la historia y actualmente. Entonces merecen mención y atención especial por su incidencia y su morbilidad y su mortalidad. Y lógicamente en el tiempo que tenemos hoy y también con los conocimientos limitados que tengo yo, no podríamos abordar todas ni siquiera tangencialmente. Entonces vamos a concentrarnos fundamentalmente en estas dos grandísimas matadoras y en estas tres enfermedades que dentro de la lista de enfermedades tropicales desatendidas cobran una especial importancia en los últimos años y en las que hay una decisión importante para su ataque. Entonces la charla va a girar fundamentalmente en torno a estas 5 y al final tengo una diapositiva solamente por mencionar. Juan Carlos, ¿una pregunta? ¿Te podemos hacer preguntas o prefieres? Sí, no. Yo creo que es mejor así, dinámico. ¿Ha habido algún criterio para elegir estas enfermedades y no otras entre las 10 que se van a atacar ahora? Pues sí, el criterio es fundamentalmente logístico. O sea, hay sobre todo tres fundaciones grandes antes de la Declaración de Londres, que son la Medicines for Malaria Venture, que es como la iniciativa para medicinas para malaria, la DNDi, que es la fármacos para enfermedades desatendidas, iniciativa para fármacos para enfermedades desatendidas, y la Alianza para la Tuberculosis, que cuentan con muchísimo dinero de benefactores, de Bill Gates, la Rockefeller y también de estados, en ministerios de salud de estados. Y estas tres organizaciones han decidido que por la probabilidad de éxito, por el coste y por la... Había tres factores: probabilidad de éxito, coste y otro más. Con esa fórmula han decidido que estas son con las que había que empezar. En este momento se está revisando y se están incluyendo muchas enfermedades causadas por gusanos, se están incluyendo en la lista de prioritarias. Pero de momento el ataque fundamental es con estas 5 en el entorno que yo conozco, que no necesariamente quiere decir eso que sea así en todo el mundo o en todos los sectores, ¿no? Entonces también se tiene en cuenta la incidencia y la mortalidad y, como te decía antes, la facilidad, la probabilidad de éxito, por no embarcarse en aventuras demasiado difíciles. Bueno, pues empezando con la malaria, como acabo de comentar, existe esta organización, la MMV, que tiene la misión de reducir el impacto que tiene la malaria en países donde esta enfermedad es endémica, descubriendo y desarrollando y facilitando la entrega o la distribución de nuevos fármacos antimaláricos que sean efectivos y que sean costeables. Esto es un leitmotiv que va a surgir durante la charla más de una vez, y es que, aunque nos parezca triste, es una realidad que el coste de una terapia para estas enfermedades es un factor crítico. Es un factor crítico, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, si nosotros estamos intentando curar la obesidad en países ricos y conseguimos desarrollar un fármaco cuyo coste de producción es de $5 al día por paciente, pues no es ningún problema.
probablemente, se puede distribuir. Pero si estamos buscando un fármaco para la malaria en el tercer mundo y cuesta $5 al día por paciente, hay dos problemas. Una, que no hay suficientes benefactores o filántropos como para costearlo, y dos, que los países receptores de esa ayuda probablemente prefieren el equivalente en educación, alimento. O sea que logísticamente es muy complicado curar estas enfermedades. Con lo cual, nos guste o no, las terapias que consigamos descubrir y desarrollar para estas enfermedades tienen que tener un coste del orden de 5 céntimos por paciente y día, para que sea posible, que sea factible y realista distribuirlo, que lleguen a todos los rincones que tienen que llegar y que los estados receptores de esa ayuda no prefieran el equivalente económico en días de educación por niño y día o días de alimentación por niño y día. Es un tema éticamente bastante complicado. Es bastante complicado éticamente. Pero también hay que decir que el escenario anterior era muchísimo más negro. Era absoluta desatención de estas enfermedades. Este es la MMV, creo que lo ponía en la diapositiva, fue fundada en Suiza en 1999. Esta ya tiene 14 años de recorrido y en estos 14 años hemos pasado de un escenario en el que no había nada nuevo y estábamos tratando la malaria con las terapias o los agentes quimioterapéuticos tradicionales que llevaban muchas décadas usándose. Hemos pasado a contar con un portfolio de fármacos en diferentes estadios de desarrollo. Algunos están en investigación temprana, algunos están ya en las fases preclínicas y otros están en pleno desarrollo. Hay unos cuantos que están en fase 4, es decir, que están lanzados al mercado ya. Y esto es pues una manifestación del compromiso que se ha puesto por fin en el tratamiento de esta enfermedad tan importante para la humanidad. En el caso de la tuberculosis, el agente fundamental es la Alianza para la Tuberculosis, que tiene una financiación casi exclusivamente o mayoritaria de la Fundación Bill y Melinda Gates, que son el matrimonio Bill Gates, el de Microsoft, que desde hace unos años dejó de preocuparse por la empresa Microsoft y se dedica en cuerpo y alma, él y su mujer, a intentar combatir las enfermedades del tercer mundo. Y no solamente están financiando el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos para tuberculosis y también participan en el resto de las enfermedades tropicales, sino que están también financiando otras medidas que tienen que ir acompañando siempre a las medidas terapéuticas con fármacos, como son la distribución de mosquiteras, la mejora de las condiciones higiénicas en esas poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El ataque de estas enfermedades es un ataque que tiene que ser global y contundente y tiene que ir también a las infraestructuras de las poblaciones donde se tienen que aplicar. Para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, la tuberculosis mata 1,4 millones de personas cada año, unos 3.800 personas cada día, es decir, una persona cada 25 segundos. Y la malaria está por encima, bueno, en números similares, pero el problema fundamental de la malaria es que el mayor porcentaje de los que mueren de esa enfermedad son niños por debajo de los 5 años. Entonces, antes de empezar, pues algunas definiciones de interés. Cuando hablamos de atacar una enfermedad, hay varios niveles de ataque. Está el control, la eliminación de la infección, la erradicación y la extinción. Y bueno, la diferencia es que el control es reducir la incidencia de esa enfermedad, y una vez que se ha controlado la enfermedad todavía tienes que mantener una presión sobre la enfermedad, porque si no tienes un repunte. Se considera que está en fase de eliminación una enfermedad cuando se reduce a cero la incidencia de esa enfermedad en una zona geográfica concreta. La eliminación de la infección se parece mucho a la eliminación, pero es un paso más, porque no solamente se elimina la manifestación de la enfermedad, sino que se elimina totalmente la infección, la ocurrencia de infecciones. La erradicación es la reducción permanente a cero de la incidencia mundial ya de la infección causada por un agente específico,
Y en este caso ya sí que no se requiere más medidas de intervención cuando se llega al nivel de erradicación. Se me ha olvidado deciros que como ejemplos de la eliminación de la infección tenemos el sarampión y la poliomielitis, que es un tema que le interesaba mucho a Gabriel escuchar hoy, pero como no está ya se lo contaré yo. Y que lo vea. En erradicación tenemos como ejemplo la viruela. En eliminación tenemos como ejemplo el tétanos neonatal. En fase de control las enfermedades diarreicas. Y luego tenemos la fase ideal, la fase utópica de ensueño, que sería la extinción de la gente que causa la enfermedad. Normalmente hablamos de que es muy indeseable que se extinga una especie, pero en este caso a lo mejor hasta es deseable, ¿no? Que se extinga, que deje de existir el agente. En ese momento nos dejaría de preocupar en general. Ejemplos, ninguno. No tenemos ningún ejemplo de extinción del agente que causa la enfermedad, de momento. ¿El de la viruela no está extinguido? La viruela existe en laboratorio. Y la definición dice agente infeccioso que deja de existir en la naturaleza y en el laboratorio. Todavía tenemos virus de viruela en laboratorio. O sea, podría ocurrir que se rompa el frasquito. O sea, que la extinción real es que se extingue la especie, que deja de existir. De hecho, se plantearon eliminarlo y dijeron, bueno, vamos a dejarlo. Sí, por el interés biológico. Hombre, las medidas de contención son muy importantes. La probabilidad es extremadísimamente baja. O sea, que no es para hacer putas de bomba biológica ni nada. O sea, es para... Yo quiero creer que no. Quiero creer que no. Yo me lo creo todo. Hombre, el hombre es capaz de cosas muy buenas y de cosas muy malas, sin duda. Y perdón, en otro caso, entonces, la eliminación de la infección, claro, quiere que toda la población esté vacunada, claro. ¿O por qué? ¿En qué se basa la eliminación? Sí, o que haya un agente profiláctico que impida la infección. También hay enfermedades las que tienen un ciclo fuera del ser humano y otro ciclo dentro, es un ciclo complejo con un vector y un huésped. Pues también trabajando sobre el bloqueo de la transmisión, consigues evitar la infección. Hay muchas maneras. La malaria, por ejemplo. En la malaria se ataca por todos los frentes. En todas las fases del ciclo estamos atacando, incluido la transmisión. Pero de todos modos, incluso atacando por todos los sitios, los fármacos que se utilizan para la malaria no te aseguran el 100%. No. Por eso el ataque tiene que ser multilateral. De hecho, ahora mismo la medida más eficaz para el ataque a la malaria son las telas mosquiteras. La no exposición. Que no son nada sofisticado. Y de hecho se están distribuyendo muchas telas mosquiteras. Y es una de las labores que hace, uno de los ejemplos de lo que hace la Fundación Bill y Melinda Gates. Ellos son muy pragmáticos. ¿Qué es lo que más efecto tiene inmediato? Pues lo hacen. Incluso hay anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, en los países donde la malaria es un problema importante y son de mayoría musulmana, al principio se veía que se distribuían telas mosquiteras y iban desapareciendo las telas mosquiteras y había que volver a enviar telas mosquiteras hasta que fueron a ver qué pasaba, y es que el blanco, que era el color de las telas mosquiteras, es el color del luto para los musulmanes. Entonces enterraban al muerto de malaria con la mosquitera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Y al mismo tiempo se habían dado cuenta que impregnando las telas mosquiteras con DDT se mejoraba aún más su eficacia como barrera para la transmisión. Y entonces, como ya estaban pensando en impregnarlas con algo, dijeron, pues DDT y algún tinte. Entonces empezaron a distribuir las mosquiteras de un color, no sé cuál, verde, rojo. Me parece curioso que comentes esto porque pasa en muchos ámbitos, que se crean, digamos, en este caso, situaciones como el crear las mosquiteras para darle y que efectivamente no le pique, pero el mosquito que lo transmite, pero sin embargo no se estudian el ámbito sociocultural en el que te estás moviendo. Entonces, al final es una pérdida de dinero, porque si tú estás en una mosquitera, si no estás utilizando y no estás, digamos, de alguna manera enseñando a esa población lo que tú quieres llegar, estás trabajando en vano y gastando dinero. Sí, es un problema complejísimo. Incluso esto que dices de enseñando o diciendo cómo tiene que tratan de erradicarlo, porque están, yo creo que de alguna manera muy focalizados en también los fármacos, porque la verdad a mí me parece muy interesante, pero muchas veces se pierde el concepto de a quién lo estás dirigiendo. Eso es. A gente que a lo mejor no lo conoce, igual que el problema del cólera. El cólera, explicarles el tratamiento del agua, ¿sabes? Y las condiciones higiénicas. Y trasladarlo al medio en el que realmente te encuentras. Evidentemente esto es el tercer mundo, por así decirlo, y muchas
fases culturales y muchas enseñanzas que no las tienen. Pero si primero los enseñamos y luego damos el cómo se usa, nosotros optimizaremos nuestros recursos y gastaremos menos dinero. Totalmente de acuerdo. Esa es la filosofía que se intenta imponer ahora, el ataque multilateral que incluye todo, incluido la educación, la modificación de las estructuras. Con programas, sí. No solo el que tú le envíes el paquete, sino con un personal cualificado que vaya y les diga buenos días señores, en el idioma que sea, y les explique las medidas y el por qué se utilizan. Vais a ver en una de las diapositivas del final que pone... Es de todo, porque al final derrochamos por todo. Sí. En una de las últimas diapositivas vais a ver que pone que enfermedades desatendidas, vale, pero realmente lo que hay que no desatender es a las personas. O sea, al final lo que hay que atacar es el sufrimiento de un paciente, de una persona. Y ahí entran ya todas estas consideraciones socioeconómicas, etcétera. Bueno, ¿qué es la malaria? La malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad causada por un parásito unicelular, un protozoo del género Plasmodium. Entonces, hay varias especies dentro del género. Las más relevantes clínicamente son Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, como vais a ver. Se transmite entre humanos a través de mosquitos del género Anopheles, infecta los glóbulos rojos y el hígado de los pacientes y es una de las enfermedades infecciosas más importantes aún en la actualidad. Históricamente lo ha sido y aún en la actualidad lo sigue siendo. Además, afecta fundamentalmente a los países más pobres en las zonas ecuatoriales y tropicales. Mata a 1 millón de personas al año, de los cuales 850.000 son niños. Causa el 20% de las muertes de niños globalmente, por debajo de los 5 años. El 86% de los casos ocurren en el África subsahariana. Es un niño cada 30 segundos, para comparar con las estadísticas de la tuberculosis. Enferma a más de 247 millones de personas cada año. Y si no se trata a tiempo puede matar a las 48 horas de la aparición de los primeros síntomas. Y más del 40% de la población mundial está en riesgo de infección. Estamos hablando de 3.000 millones de personas. Y los efectos sobre la calidad de vida de las personas y sobre la economía de los países son devastadores. Un país que está intentando levantar la cabeza, esto le supone un peso demasiado grande, ¿no? Un poquito de historia. Quiero que simplemente unas cuantas diapositivas para que os llevéis una idea de la importancia que ha tenido la malaria en la historia de la humanidad, en cómo se han ganado y perdido batallas, cómo han muerto reyes, emperadores y gente que era de la calle también, muchos también. Tutankamón, por ejemplo, una noticia de hace un par de años o 3, se ha estudiado la momia y se ha visto que había sufrido malaria. Esto sería una historia a largo plazo. El parásito procede de un ancestro de hace más o menos 500 millones de años. Los dípteros tempranos, que son ancestros del vector, del mosquito que actualmente es el vector, surgieron hace aproximadamente 150 o 200 millones de años. El ciclo de 2 hospederos surge hace aproximadamente 130 millones de años, es decir, que viene desde hace mucho tiempo desarrollando estrategias para sobrevivir el bichito. El tronco filogenético de Plasmodium malariae, ovale y vivax es el más temprano, hace 100 millones de años. El falciparum, que es el más relevante actualmente, surge hace 5 millones. Plasmodium vivax, que se está convirtiendo ahora en un problema bastante grande en el mundo porque tiene un ciclo de vida todavía más complejo y es más elusivo a la terapia, hace 2 o 3 millones de años. Y ya moviéndonos hace poquito, 4.000 a 10.000 años, aparece la cepa letal de falciparum, la verdaderamente virulenta. Y los dípteros anofelinos en África se vuelven muy amiguitos del hombre, tienen hábitos muy antropofílicos, se mueven de especie a quien prefieren picar. Un poquito de historia más de los últimos 10.000 años. No lo voy a leer todo, simplemente quiero que os llevéis una idea de cómo se ha ido extendiendo y cómo ha ido perfeccionando su ciclo de vida para adaptarlo al hombre, hasta el punto de que han coevolucionado las dos especies. No solamente ha ido variando el parásito para adaptarse al hombre como huésped, sino que parte de la evolución del hombre está influida por la existencia
persistente de la malaria en las poblaciones humanas. Entonces somos como somos en parte porque ha habido malaria. Si no hubiese habido malaria seríamos diferentes. Y hay ejemplos muy bonitos de enfermedades de la sangre que están muy relacionadas a la existencia de este bichito. Bueno, llevamos unos 50.000 años siendo infectados por este bicho. Y es posible que ese tipo de protozoos hayan sido patógenos durante toda la historia de nuestra especie, condicionando significativamente nuestra evolución. Se encuentran similares en chimpancés y se encuentran referencias en la historia de la humanidad de fiebres peculiares periódicas de la malaria a lo largo comenzando desde 2700 a.C. en China. Los italianos en el medievo le dieron el nombre de malaria, que quiere decir mal aire. Aire malo, mal aire, mal aria, porque pensaban, como es una enfermedad que la humanidad siempre ha asociado a los pantanos, a las zonas inundadas, que era donde se producía la malaria. Eso se sabe desde hace mucho. Entonces se pensaba que esos vapores que salen de los pantanos eran realmente los que llevaban la enfermedad, y pensaban que la enfermedad era consecuencia del mal aire que salía de los pantanos. Le llamaron malaria. En España se llama paludismo porque en latín pantano se dice palus. Entonces, en ambos casos, fijaos que el nombre está relacionado con los pantanos. Hoy sabemos que es que en los pantanos es donde ponen los huevos las hembras del mosquito anofelino que transmite la malaria, y por eso en las zonas cercanas en las zonas inundadas se da esta enfermedad. En algunas guerras napoleónicas se ha utilizado la malaria como arma biológica, inundando en Holanda. Napoleón inundó unos terrenos en una fase de verano para conseguir derrotar al ejército enemigo sin disparar una bala o lo que se disparase, que no sé qué es lo que se disparaba. ¿Eran balas ya? Ya, no creo que así, pero balas. Bueno, el parásito de la malaria, como decía, ha condicionado fuertemente la evolución del hombre y como acabo de decir, ha determinado el desenlace de importantes acontecimientos históricos, no solo por su uso en la guerra, sino porque ha matado a personas de una relevancia política que, por haber muerto tempranamente, pues eso ha modificado la historia de la humanidad. Y lo que os comentaba de cómo el hombre ha coevolucionado con el parásito está perfectamente ilustrado por esta enfermedad, la anemia falciforme. Es una enfermedad debilitante, seria, severa del hombre, en el que la hemoglobina tiene una mutación que lleva a que los eritrocitos, los glóbulos rojos, tengan una forma y una capacidad de adhesión a los vasos sanguíneos modificada. Es una enfermedad muy grave que, si no hubiese sido por la existencia de la malaria, sería una enfermedad que tendría una incidencia bastante pequeña por selección natural. Sin embargo, en África, en el continente africano, esta enfermedad tiene una incidencia enorme, la anemia falciforme. Y esto ha intrigado a los biólogos durante mucho tiempo, hasta que hemos descubierto que los eritrocitos de los pacientes de la anemia falciforme son muchísimo más resistentes que los de los pacientes, que las personas normales, bueno, las personas que no tienen anemia falciforme, a la infección de malaria, y por tanto supone una ventaja evolutiva tener esta enfermedad. Si tienes anemia falciforme, estás debilucho, pero no te pilla la malaria. Entonces, en épocas históricas en las que la malaria era el principal asesino de hombres, tener esta enfermedad era mejor que no tenerla, lo cual ha llevado a que la presión selectiva haya sido positiva en algunas zonas geográficas y épocas históricas. Y eso ha conducido a que actualmente haya muchas personas con esta anemia falciforme aún hoy en África, por el efecto protector que tiene frente a la malaria. Bueno, muchos datos de la historia, desde Alejandro Magno, pasando por Gengis Khan, emperadores romanos. Esto es un poco cansino si lo leemos todo. Papas, Colón. Esto es más reciente. Uno de los primeros gastos del Congreso de Estados Unidos después de la independencia fue $300 para comprar quinina, que ahora vamos a ver que fue uno de los primeros agentes para tratar la malaria. Vamos a ir rápido porque tengo muchas diapositivas y no me gustaría dejar cosas en el tintero. Este es a ver si lo tengo por aquí.
aquí en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam ocurrió una cosa muy graciosa, y es que La Artemisa, ¿no? la Artemisa, sí, el ejército chino que estaba apoyando a las tropas, yo creo, no sé si era en Vietnam o en Corea. En Vietnam. El ejército chino que estaba apoyando a Vietnam tenía una pastillita que le daba a los soldados que les protegía de la malaria. Y los estadounidenses tenían pues lo que teníamos en Occidente, que era la quinina y poco más, que protege muchísimo menos que la pastillita que tenían los chinos. Y eso condicionaba las batallas. Ha habido muchas muertes por malaria en estas guerras tan modernas como las de Vietnam, etc. Entonces hubo un programa súper secreto del ejército estadounidense para descubrir qué pastillita era lo que los chinos le daban a los vietnamitas. Y dieron la vuelta al mundo. Y hacia el final, y dieron la vuelta al mundo buscando, hacia el final cogían las pastillitas, las metían en espectrómetros de masa, hacían una elucidación estructural, veían que había muchos compuestos, que tenía que ser una mezcla procedente de una fuente biológica, un compuesto natural, y hacia el final de la guerra vieron que... En el Potomac, en la puerta de casa la tenían. Efectivamente. Vieron que el principio activo, la artemisinina y el artesunato, eran compuestos típicos de una planta que se llama Artemisa, y resulta que en el río que pasa por Washington, al lado de la Casa Blanca, está lleno de Artemisa. O sea, lo tenían al lado. Y lo estaban buscando en el Potomac, exactamente. Bueno, que una vez pierdas, siempre ganan las películas. Bueno, en cuanto a la historia ya del descubrimiento alrededor de esta enfermedad, fue Laveran, trabajando en Argelia, quien observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas que tenían malaria. Ganó el premio Nobel en 1907 y le llamaron Plasmodium al protozoario en cuestión. Luego un médico cubano, Carlos J. Finlay, que también tuvo mucha importancia en el descubrimiento del agente causante del dengue, trataba a pacientes de la fiebre amarilla en La Habana, sugirió que eran mosquitos quienes transmitían la enfermedad de un humano a otro. Posteriormente el británico Ross, trabajando en India, demostró ya en 1898 que la malaria era transmitida por los mosquitos, otro premio Nobel. Y estos hallazgos fueron después refinados y reconfirmados durante la construcción del Canal de Panamá, y las medidas que se tomaron, ya conociendo que la transmisión era por mosquito, salvaron muchas vidas en la construcción de ese canal, que fue tan larga y tan dura. Bueno, el primer tratamiento eficaz para la malaria en Occidente, porque no sabemos en Oriente, seguramente ya tenían algo antes, en Occidente fue la corteza del árbol que se llama chinchona o cinchona, en honor a la marquesa de Chinchón, que era la esposa del virrey en épocas de la conquista de Perú. Y los indígenas de Perú trataron, no sé si a la propia marquesa o a alguien de su séquito, con la corteza de este árbol, al que los españoles llamamos cinchona, o a lo mejor los indígenas le pusieron ese nombre por la marquesa de Chinchón, porque ahora sabemos que esa corteza es rica en quinina, que es uno de los compuestos que más se han usado en la historia moderna para tratar la malaria. En quinina, que está, por ejemplo, en el agua tónica, en la tónica Schweppes, tiene quinina, ese sabor amarguito, es la quinina. Y la razón por la que la tónica Schweppes tiene quinina también es muy graciosa, y es que los exploradores británicos en África del siglo XIX, principio del siglo XX, tomaban quinina concentrada como profiláctico y también como terapia para la malaria, que es tremendamente amargo. Y bueno, pues terminaron adaptándose a tomarse ese jarabe tan amargo. Cuando volvían a Gran Bretaña, pues ya le habían cogido el gusto al sabor amargo de la quinina, entonces le echaban unas gotitas al sifón, le echaban unas gotitas de quinina, y de ahí viene luego la tónica Schweppes. Schweppes, una empresa americana, compró al fabricante original de esa tónica con quinina, y la tónica Schweppes actualmente tiene quinina. Por eso es fluorescente, por cierto, tiene una fluorescencia. Pero no te sirve para... No, la dosis que necesitas para que sea un agente quimioterapéutico es mucho mayor. Tendrías que tomarte un camión de agua tónica. Bueno, mezclado con ginebra. Con mucho ginebra. Sí, de hecho es el tratamiento combinado con artemisinina o artesunato, que son dos derivados de la artemisa o dos compuestos de la artemisa. Es el tratamiento estándar hoy, es el tratamiento mejor que tenemos a día de hoy. O sea que la quinina ya realmente no se usa. No, la quinina ya no se usa.
La quinina ya no se usa. Como mucho se puede utilizar, de hecho se usa en algunos países africanos como un agente profiláctico, tomar quinina de forma regular, pero ha quedado muy en el pasado ya la quinina. Ahora tenemos pocos agentes, pero todos superiores a la quinina. Bueno, hay varias especies de plasmodio. En África el más frecuente es el Falciparum y en Asia y América el Vivax. Y desde que conocemos el Plasmodium vivax nos hemos dado cuenta de que la diferencia fundamentalmente entre la infección por Vivax y por Falciparum es que en este caso, en el de Vivax, el paciente puede parecer curarse y luego tener recaídas más adelante. Y lo que pasa realmente es que el ciclo de vida del parásito, en el caso de Plasmodium vivax, tiene un ciclo adicional que se llama de hipnozoito, que entra en una especie de latencia, se queda como muerto, esperando mejores condiciones. De manera que tú puedes tomar medidas contra el bicho, si el bicho se siente acosado, entra en ese estado de hipnozoito y espera a que pasen unos meses o años y luego reaparece. Lo cual hace más complicado aún erradicarlo. Te da lo que llaman un episodio, ¿no? Sí, o recidiva o... Este sería el mapa de la malaria en 2010. Fijaos que hay una zona en la que los números no los veo, Más de 200. pero más de 200 ciudadanos por cada 1000 de incidencia. Eso es una barbaridad. Solo de esta enfermedad. Olvidémonos de todo el resto de las enfermedades que azotan esos países. Solo de esta, 200 de cada 1000 en esa zona. Es una barbaridad. Estos se llaman cartogramas porque, a diferencia de esto que es un mapa en el que se respetan las dimensiones de los países, en los cartogramas lo que se hace es poner el tamaño de cada zona geográfica dependiendo del factor que se está analizando. Entonces, si estamos analizando Plasmodium falciparum, África es gorda porque hay mucho, la India es gorda también, pero mirad América, mirad Europa casi ni existe. Y este es el de Plasmodium vivax, que es este otro que es todavía más puñetero porque tiene esta fase de hipnozoito en la que India y China se llevan casi la palma de todo el planeta. Es un problema muy grande de salud en esa zona. ¿Y en China también? Y en Indonesia también. Y África, sin embargo, no es muy azotada por Plasmodium vivax. Bueno, ¿cómo es el ciclo vital de Plasmodium falciparum? Pues ya es complejito, pero no tanto como el de Plasmodium vivax. Vamos a empezar por la picadura. En las glándulas salivares del mosquito está el parásito sano y preparado para infectar a un ser humano. Cuando pica el Anopheles a un ser humano, entra en su torrente sanguíneo y los esporozoitos, que así se llaman, infectan células hepáticas donde se reproducen, rompen las células y en esa fase ya se llaman merozoitos, son ligeramente diferentes, y ya otra vez en el torrente sanguíneo infectan a células rojas, a eritrocitos o glóbulos rojos, donde vuelven a reproducirse en un ciclo eritrocítico, se forma el trofozoito y finalmente en alguno de estos ciclos se forman los gametocitos, que ya son células, ya casi son gametos, son células ya sexuales. Y estas son las que están esperando, como agua de mayo, que llegue otro mosquito a picar a la misma persona que está infectada y se lleve en su aparato digestivo gametocitos que ya en el intestino del insecto, del mosquito, sufren la maduración a gametos, cigoto, después el ooquineto, el ooquisto, finalmente los esperozoitos que migran de la pared intestinal por el torrente sanguíneo a la glándula salivar preparándose para un nuevo picotazo, y así se mantiene el bicho vivo, ora en mosquito, ora en hombre. Entonces, si hay una densidad de población de hombres y de mosquitos y las condiciones idóneas para la reproducción del mosquito, etcétera, esto es un ciclo sin fin. Interrumpirlo es muy difícil y estamos trabajando en todas las fases del ciclo, aparte de, como comentabas tú, en todas las fases del fenómeno socioeconómico también. Y una pregunta, ¿la principal causa de muerte cuál es? Porque afecta, o sea, al hígado y a células sanguíneas, entonces... Sí, el debilitamiento. El debilitamiento, o sea, el hecho de que tengas tantos glóbulos rojos comprometidos por la infección
ten en cuenta que un paciente de malaria del primer mundo, la malaria aeroportuaria que se llama en Europa, tú le tratas y está débil, tiene fiebre, le tratas y luego sigue su vida normal. Pero una persona tipo, un paciente tipo en Centroáfrica, probablemente esto no es lo único que tiene. Está desnutrido, probablemente está deshidratado, probablemente tiene disentería, diarrea. Y esto necesita muy poquito para irse al otro barrio. Entonces, solo con que esté debilitado un poco más aún por tener comprometidos los glóbulos rojos, muchos de ellos no son capaces de transportar gases en la sangre, el oxígeno y el CO2, más el daño hepático también, pues es que ¿para qué quieres más? Y si es un niño, pues ¿para qué quieres más? En el caso de Plasmodium vivax, el ciclo se parece mucho, si miramos a esta parte, pero tiene este atajo o este refugio. Cuando no se siente cómodo en el paciente, entra en la fase de hipnozoito. Entra en una forma de vida en la que el metabolismo está ralentizado hasta casi no existir, está casi muerto, está como en coma. Y tú crees que estás curado, tu médico cree que estás curado y de repente meses más tarde vuelves a estar enfermo. ¿Por qué? Pues porque se ha atrincherado y ante una señal del entorno, que no sabemos cuál es, despierta nuevamente. Esto también lo hace, como veremos luego, la bacteria, el bacilo de la tuberculosis. El vector es la hembra del mosquito Anopheles gambiae, que es un fenomenal transportador de la malaria. Y como decíamos antes, las telas mosquiteras son una de las medidas más eficaces actualmente. La única forma alternativa a la picadura de un mosquito para el contagio directo entre humanos son la transplacentaria y las transfusiones sanguíneas, que son muy raras. Entonces aquí vemos una cosa muy interesante, y es que hasta aproximadamente 1960 el tratamiento que existía en Occidente era la quinina, y con la aparición del DDT como insecticida, o sea, atacando al vector, no al parásito, se consiguió una reducción brutal de la incidencia, sobre todo en el sur de Asia y en el Oriente Medio. Sin embargo, en décadas recientes hemos visto un repunte de la enfermedad, sobre todo en África, porque está aumentando preocupantemente los casos de resistencia a los antimaláricos que tenemos. Es un problema que tenemos no solamente con este patógeno, sino en general con todos. Entonces es un problema que es preocupante, pero bueno, esperemos que con esto que se está haciendo ahora se pueda... Esto sería el mapa de las resistencias que están apareciendo. Resistencias son amenazas grandes porque son cepas que no podemos matar con los medicamentos que tenemos a nuestra disposición. Y luego tenemos otro frente, que es el frente de las vacunas. La primera la desarrolló el colombiano Patarroyo y fue muy prometedora inicialmente, pero luego desgraciadamente no ha dado tan buenos resultados en la clínica. Pero bueno, no deja de ser un mérito enorme del doctor Patarroyo. Y después han salido nuevas vacunas y actualmente tenemos una muy buena, muy prometedora, que además el que lidera la investigación es un español, el doctor Pedro Alonso, que está siempre a camino entre Mozambique y Barcelona, y que tiene muy buena pinta, sinceramente. Este señor. Esto es una noticia del 2010 o por ahí, no veo la fecha. Yo tenía entendido que la vacuna había presentado buenos resultados en niños bastante, pues no sé si eran 2 años, a partir de 2 años, algo así. Sin embargo, a partir de niños de 6 semanas no había tenido buenos resultados. Ah, pues mira, sabes más que yo, no estaba al tanto de esos resultados. Sí, además lo han publicado en un paper del 2012, o sea que es reciente. Ah, pues qué pena. Sí, entonces al parecer está un poco parada el tema de la vacuna, porque... Yo lo último que escuché es que estaban trabajando con los coadyuvantes, ¿no? Que quizá con coadyuvantes diferentes era más efectiva, pero no estoy seguro. Tenían el coadyuvante de Glaxo, me parece que era, ¿no? Y bueno, al estar en fase clínica 3, pues lo pudieron probar en niños así un poquito más mayores, pero en bebés parece que puede haber una interferencia con los anticuerpos de la madre
que le da a través de la leche materna y no cogen inmunidad a través de la vacuna. Ay, gracias. Ya tenía una, muchas gracias. Bueno, pues por si me deshidrato. Gracias. Pues mira, aprovecho el lapsus. Este programa de la vacuna de Pedro Alonso está financiado por la fundación de Bill Gates, o no tiene nada que ver. Tengo entendido que sí. No tengo los pormenores, pero yo creo que sí. Bueno, la importancia del coste es lo que os comentaba antes, que los entresijos éticos aquí son bastante complicados, pero nos guste o no, tenemos que conseguir terapias que sean de muy bajo coste para que lleguen a todos los rincones que tienen que llegar. Si miramos los fármacos al uso actualmente para el tratamiento de la malaria, vemos que el coste anual de la cloroquina equivale a 2,4 días de gasto de nutrición para una persona o 3,5 meses de escolarización en una escuela primaria pública. En el caso de la cloroquina. En el caso de la sulfadoxina y la pirimetamina, parecido. Pero en el caso del tratamiento estándar actual más efectivo, que es la terapia por combinación con artemisinina, lo que decíamos antes, estamos hablando de que el coste anual equivale a 46 días de comida o 5,7 años de escolarización. Entonces, claro, tú llegas al gobierno de un país y le dices que vas a ayudarle a combatir la malaria y dice, mira, no comen, entonces casi prefiero que me ayudes a que coman. Entonces entramos ya en unos terrenos bastante desoladores. Bueno, vamos a pasar a hablar de... Dejamos la malaria atrás, vamos a hablar de las enfermedades causadas por kinetoplástidos, que vamos a ver cuáles son, vamos a hablar de las 3 que he mencionado al principio. Esto es lo que os decía antes, que realmente lo que tenemos que atender no son las enfermedades sino las personas. Y esta diapositiva es para que os hagáis una idea de la magnitud del problema. Son 3.560 millones de personas los que están en riesgo de sufrir malaria, enfermedad de Chagas, leishmaniasis o enfermedad del sueño, que son la malaria y las 3 de kinetoplástidos de las que os estoy hablando. Este histograma de aquí muestra las muertes en los 400 millones de casos que se dan, producidas por la enfermedad del sueño, leishmaniasis, el mal de Chagas y la malaria. La malaria, como os decía, es un gran asesino. Las otras 3 producen una mortalidad inferior, pero son enfermedades de gran importancia en las áreas en las que se producen. Entonces vamos a verlas un poquito en detalle. En esta tabla vemos para cada una de las 3 enfermedades, la leishmaniasis, el mal de Chagas y la enfermedad del sueño, que están causados por estos 3 diferentes kinetoplástidos, que son una familia dentro de los protozoos. El tipo de ciclo de vida que tienen, pues son intra y extracelulares en el caso de los 2 primeros y solo extracelular el tercero. Los 3 tienen un ciclo complejo que implica 2 especies, y en los 3 casos la especie que no es humana es un artrópodo. En cuanto a geografía, la leishmaniasis azota Sudamérica, África, Europa y Asia, es bastante global. El mal de Chagas o enfermedad de los pobres afecta fundamentalmente a Latinoamérica, y la enfermedad del sueño afecta fundamentalmente a África. Y el vector, pues es, en el caso de la leishmaniasis, la mosca de la arena, que es un pequeño tabanito, un flebótomo. En el caso de el mal de Chagas, es lo que llaman en Latinoamérica la vinchuca, que es una pequeña chinche que camina por el techo y se deja caer sobre las personas que están durmiendo y ahí les pica. Y en el caso de la enfermedad del sueño, pues habéis oído hablar de la mosca tsetse, que es la que transmite, en este caso, el Trypanosoma brucei, que es el causante de la enfermedad. Y son enfermedades que provocan lesiones, aparte de un debilitamiento importante, lesiones bastante desagradables también.
Para dar un poquito de números, en el caso de la enfermedad de Chagas o enfermedad de los pobres, porque se da en las poblaciones más deprimidas, en los países de Latinoamérica donde es endémica, hay aproximadamente 100 millones de personas en riesgo de contraer, es endémica en 21 países, 8 millones de casos y 14.000 muertes anuales. En la tripanosomiasis africana humana, que es la causada por el Trypanosoma brucei y transmitida por la mosca tsetse, hay 36 países en riesgo, 60.000 casos y se ha detectado una epidemia aquí, no sé exactamente en qué fechas se produjeron estos datos, o sea que no os puedo decir. Y en el caso de la leishmaniasis hay 350 millones de personas en riesgo, 98 países afectados y aproximadamente medio millón de personas con la leishmaniasis visceral, que es la más severa. El problema de los kinetoplástidos como patógenos es que tienen también ciclos de vida extremadamente complejos y eso hace que sea muy difícil también atajar ese ciclo de vida, y también por otra parte hay que decir que hay muchos puntos de intervención porque cada fase del ciclo de vida es una oportunidad terapéutica, es una oportunidad de cortarle el rollo, por así decirlo. Y vamos a una diapositiva de cada una de ellas. La enfermedad del sueño, la que hemos dicho que es africana, fundamentalmente presente en África Central, causante Trypanosoma brucei, transmitido por la mosca tsetse, 30.000 casos estimados con 60 millones en riesgo. Esto es un problema. El estadio 1 de la enfermedad puede ser asintomático, o sea que puedes estar infectado y no darte cuenta, ni tú ni los asistentes sanitarios. Y si no se trata, el parásito puede invadir el sistema nervioso central, entrando en el estadio 2 y causando la muerte en muy poco tiempo, ¿vale? Esa es la gravedad de esta enfermedad. Y los tratamientos actuales son ineficaces y tóxicos. Es decir, estas enfermedades, a diferencia de la malaria, producen mucho menos muertes, pero tenemos muy poca artillería contra ellas. De ahí su gran peligro. Por ejemplo, el melarsoprol, que es un compuesto de arsénico trivalente, es tremendamente venenoso, se administra por vía intravenosa, es muy dolorosa la inyección y la propia inyección causa la muerte entre un 5 y un 10% de los pacientes. Para que os imaginéis lo grave que es cuando ya tienes el estadio 2 en el sistema nervioso central, que estemos dispuestos a darle una inyección a una persona que le puede matar en el 5 o el 10% de los casos, pero es que si no se va a morir en horas o días, seguro. Por lo menos de esa manera a lo mejor no se muere, ¿no? La combinación más prometedora, pendiente de aprobación por las autoridades regulatorias, incluye estas dos especialidades, una que se da cada 8 horas durante 10 días y otra que se da por vía intravenosa cada 12 horas durante 7 días. No es muy largo el tratamiento, pero ¿cuál es el problema? El kit para tratar a un paciente pesa 9 kilogramos y cuesta $360. Entonces, si estuviésemos hablando de alemanes, de Bavaria, de Baviera, fenomenal. Estamos hablando de personas a las que llevar un paquete de ese peso y de ese coste es prácticamente imposible. El mal de Chagas, enfermedad de los pobres, la América Latina, causante Trypanosoma cruzi, transmitido en las heces de la vinchuca infectada, 100.000 nuevas infecciones estimadas, y entre 25 y 90 según la fuente, millones de personas en riesgo. Nuevamente el estadio 1 es asintomático en adultos y el 30 al 40% de las personas que están infectadas pasan a desarrollar el cuadro clínico, estadio 2, donde hay un daño ya orgánico, fundamentalmente en el corazón, y el debilitamiento del paciente es muy acusado, y nuevamente estamos hablando de pacientes que ya están debilitados por otras causas. Nuevamente los tratamientos actuales que tenemos son ineficaces y tóxicos, caros también, y no hay ningún tratamiento para la enfermedad cuando entra en la fase crónica. Finalmente, la leishmaniasis es endémica en muchos países. El agente causante es del género Leishmania y luego hay muchas especies dentro del género Leishmania que pueden causar esta enfermedad, diferentes variantes de la enfermedad. Hay una leishmania que se llama cutánea, una leishmaniasis que se llama cutánea, que produce unas lesiones cutáneas que curan muy lentamente. Luego hay una un poco más severa, que es la mucocutánea, que produce daños permanentes, y la más grave de todas, que es la leishmaniasis visceral, fundamentalmente causada por Leishmania donovani, que produce daño en hígado y páncreas y la muerte en aproximadamente 2 años.
Nuevamente tenemos poca artillería contra ella. Productos de antimonio, inyección subcutánea, produce resistencias. La miltefosina, que tiene un tiempo de vida largo, con lo cual puede producir muchos efectos adversos en el paciente y es teratogénico, causa daños en el feto. La anfotericina B, con formulación lipídica, es carísima por este tipo de formulaciones intravenosa y se está trabajando en nuevas formulaciones de la anfotericina B en combinación con otros fármacos como tratamiento de esta enfermedad. Pero como veis, estas tres enfermedades, lo más grave que tienen es que no tenemos muchas armas contra ellas. Eso es lo más grave que tienen. Y que azotan a las poblaciones que de por sí ya están azotadas por muchos otros problemas. Y ahora vamos a terminar con la tuberculosis, que es otro gran asesino. Este es otro gran asesino que lleva también azotando al ser humano prácticamente toda la existencia del ser humano, y habéis oído hablar de él en la historia antigua y en la historia reciente, en muchos casos muy célebres. La tisis, ¿no? Es la tisis, que etimológicamente ptisis viene con una P delante, es tos, no sé si en griego o en latín, creo que es en griego. Y en este caso, a diferencia de todo lo que hemos venido hablando anteriormente, que eran protozoos, ya estamos hablando de una bacteria, ¿vale? Cambiamos de tipo de patógeno. Por hacer un poquito de números, en 2004 las estadísticas de mortalidad y morbilidad incluían a 14,6 millones de casos activos crónicos, 8,9 millones de casos nuevos y 1,6 millones de muertes, mayoritariamente en países en desarrollo. Esto es al año, 1,6 millones de muertes al año. Y además, ahora ya empieza a complicarse un poquito más el panorama, sobre todo por dos razones. Una es cuando ocurre en un paciente que además tiene una inmunodeficiencia como la del SIDA, causada por el HIV. El problema es enorme, porque las defensas del individuo están muy comprometidas y la enfermedad es devastadora. Y luego otro problema enorme, sobre todo en el primer mundo. Vamos a movernos momentáneamente del tercer mundo al primer mundo. En el primer mundo, en España, por ejemplo, está empezando a adquirir una importancia grande la tuberculosis porque están apareciendo cepas multiresistentes y extremadamente resistentes que no son sensibles a ninguno de los fármacos que tenemos. Toda la artillería que tenemos se queda corta frente a ellas, sobre todo en infecciones hospitalarias o nosocomiales. La distribución de la tuberculosis, por eso está en esta charla, no es uniforme. Y el 80% de la población de muchos países asiáticos y africanos dan positivo en las pruebas de tuberculina. Fijaos la incidencia de la infección, que en algún momento han sido infectados por Mycobacterium y por eso dan positivos a la prueba de tuberculina. El 80% en algunas regiones. En Estados Unidos, por ejemplo, pues solo entre el 5 y el 10% de las personas dan positivos a esa prueba. También es llamativo que no conociendo mucha gente en España, ¿cuántos conocéis que tengan tuberculosis? ¿Uno o ninguno? Ahora pocos, pero en un tiempo hubo muchos. Ahora pocos, efectivamente. Pero entre los jóvenes ahora sí que yo conozco casos. ¿Conoces casos? Sí. Pero realmente si hacemos la prueba de tuberculina a todos los que estamos aquí, seguramente 2 o 3 hemos tenido la tuberculosis. ¿Sí? Claro. Sí. Por estadística. 2 o 3 hemos tenido tuberculosis. Lo que no quiere decir que hayamos desarrollado la enfermedad ni que la vayamos a desarrollar nunca, pero es posible que tengamos pequeñas lesiones en los pulmones. ¿Y se sabe por qué se han hecho multiresistentes esas cepas? Pues sí, perfectamente. Y voy a tocar el tema un poco más adelante, pero ya te lo adelanto. El tratamiento para la tuberculosis es extremadamente largo. Tiene 2 fases, una fase inicial que ya es larga y luego una segunda fase que es más larga todavía, de meses. Y si los pacientes en el primer mundo, aparte del abuso de antibióticos, hacemos mal uso, el abuso y el mal uso, y si esta charla solo sirve para una cosa, si solo os lleváis una cosa de esta charla, llevamos lo que os voy a decir ahora. Abusar o usar mal los antibióticos realmente es un atentado terrorista. Es un atentado terrorista. Cuando tenemos una infección por una bacteria y utilizamos el antibiótico que tenemos que utilizar con el tratamiento completo que nos han prescrito, estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando tomamos el antibiótico autoprescrito con una infección viral, por ejemplo, porque tenemos una infección por el virus de catarro o de gripe, el antibiótico no nos está sirviendo para nada, nos está debilitando en todo caso, pero además está acosando a las bacterias de nuestra propia flora, nuestra flora respiratoria, intestinal, etc. Y esas bacterias, después de varias exposiciones al antibiótico, terminan haciéndose resistentes a ese antibiótico.
Y esa resistencia se la pasan a otras cepas bacterianas como cromos, en unas estructuras que se llaman plásmidos. De manera que cuando tomamos el antibiótico sin deber tomarlo, estamos favoreciendo que se generen nuevas resistencias. Y estamos haciendo muy difícil el trabajo a un médico que quiera curar luego a esas nuevas bacterias, superbacterias resistentes que están apareciendo constantemente. Eso en cuanto a la autoprescripción. Pero luego hay otro problema añadido, y es que muchas veces somos indisciplinados, empezamos el tratamiento que nos han mandado y no lo terminamos. Entonces, si tú estás en el proceso de matar a una bacteria patógena con un antibiótico que te ha mandado el médico durante 7 días y al tercer día interrumpes el tratamiento, si todavía no has conseguido matar a todas las células de esa bacteria, de las colonias que hay en tu cuerpo, y quedan algunas, esas que quedan van a tener ya, como las vaquillas cuando están, ¿cómo se dice? Cuando ya están toreadas. Están resabiadas. Ya saben, la próxima vez que se enfrenten al mismo antibiótico probablemente sobrevivan, porque ya lo han visto y no han muerto. Se han quedado medio muertas, pero han sobrevivido. Entonces, dicho así un poco en general, esas son las dos formas en las que nosotros mismos estamos favoreciendo que las bacterias se hagan listas. Y en el caso de la tuberculosis, el tratamiento es de meses. Imagínate si somos indisciplinados en un tratamiento de 7 días, lo indisciplinados que podemos llegar a ser en un tratamiento de 1 año. Si interrumpes el tratamiento a mitad, a los 6 meses, y no has erradicado a Mycobacterium de tu cuerpo, el que quede es muy listo. Es que además entre las bacterias es común pasar parte de... Sí, se pasan como cromos las resistencias. Por eso se consideran, sobre todo en hospitales, se llaman infecciones nosocomiales, las que se adquieren en un hospital. En el hospital estamos yendo todos con diferentes bacterias, que cada una de ellas ha desarrollado una resistencia a una enfermedad, con una estrategia. En algunas momias se ven perfectamente los tubérculos en los pulmones o las lesiones extrapulmonares que produce también la tuberculosis en hueso, en casi todos los sistemas. También en el periodo tardío, en la tumba de Tebas, se han encontrado, esta momia corresponde a ese periodo. En América también se han encontrado en tejido pulmonar de momias precolombinas de 1000 años antes de... Entiendo que es 1000 años antes del descubrimiento. Y también en huesos de bisonte y otros animales de Pleistoceno se encuentran evidencias de Mycobacterium. ¿Por qué Mycobacterium no solo ha infectado al hombre, ha infectado a muchos otros mamíferos? Ya más recientemente, en el medievo, en restos humanos también se encuentran, bueno, aquí está mezclado prehistórico y medieval, en este caso en las momias de una cripta en Hungría, del siglo XVII y XVIII. Había paludismo hasta los años 60, ¿no? En Valencia. Dices paludismo en malaria. Masivo, quieres decir, porque a ver, hay todavía hoy. Pues no sé exactamente cómo ha sido la decadencia de la enfermedad en España, pero no me extrañaría. Yo sé que la dama de las camelias, la traviata, hay muchos ejemplos recientes en la historia de muertos y literatos y artistas muertos por tisis. En la época de... Yo tengo familiares en la generación anterior a mis padres, varios casos de gente muerta por tisis, por tuberculosis, y en la generación de mis padres probablemente también alguna. O sea que la cosa viene de... En la posguerra hubo mucha... En la posguerra. Mucha tuberculosis. El Hospital del Rey, el pabellón de Victoria Eugenia... En el barrio del Pilar, sí, yo viví. No, pero el barrio del Pilar no existía en esa época, era un campo donde digo sembraban. que está... Sí, no, lo que pasa es que el hospital tiene más años que yo. Sí, pero en la posguerra... No, pero ha funcionado hasta... Yo me acuerdo que yo era... Funciona hasta... Porque yo tenía un primo ahí con meningitis. No, sí, sigue funcionando. Yo creo que... Y sigue siendo infecciosa.
hay los pabellones de infección. ¿El Carlos III, el Instituto Carlos III? No, el Carlos III sí, es bueno, el nuevo. Carlos III es al lado. Son los pabellones antiguos. Mm. Que hay en la zona infantil. Sí, pero y es hay... en la misma calle, en Sinesio Delgado, pero sí, un pero, poco más arriba. Sí, el Carlos III. El Carlos III le han hecho junto a Sinesio Delgado, porque eso es una finca enorme. Y los pabellones que hay detrás son todos. Sí, hay un hospital ahí vigilante. El asilo de tísicos. Sí, la posguerra, mucha gente, yo me acuerdo, era niña. Eso es lo que se hacía, se les confinaba. Sí, y eso, los tratamientos eran muy largos. Personas que... En 1929 se descubrió la penicilina, un poco antes las sulfamidas y un poco después la streptomicina. Entonces, el haber adquirido la enfermedad antes del año 29 o después era... Realmente la aplicación terapéutica de la penicilina se extendió después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente cuando... Naciendo en el primer mundo, cuando realmente no es un problema grande tener tuberculosis, es después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en la Guerra Civil Española todavía no estaba extendido el uso de la penicilina. No, es decir, que la tuberculosis era letal. Es que en el año 48, en mi casa hubo un problema de el otro medicamento que has... ¿Streptomicina o sulfamidas? La sulfamida. La sulfa, sí. En el año 47. Eso lo utilizaron con mi padre para curarle la pulmonía. La pulmonía. Y bueno, hay una historia ahí que no se pudo... Una conferencia. Vas a dar una conferencia. No se pudo obtener otro tubo más de pastillas que hacía falta y... Es que se conseguía, la penicilina se conseguía en la época de extraperlo. Sí, y las sulfamidas. Sí. Si no tenía... Bueno, y en las cárceles y campos de concentración. Bueno, joder, ya sería... No, es que España era un campo de concentración muy grande. Era la finca de papá. Bueno, las lesiones que puede llegar a producir la tuberculosis extrapulmonar son bastante importantes. Entonces, un tísico puede llegar a tener unas deformidades brutales esqueléticas y afectados casi todos los sistemas y órganos de su cuerpo. En la Grecia antigua, Hipócrates ya habla de la tisis como una enfermedad de las más extendidas en la época. Aristóteles ya dice que es contagiosa. Muy listo. Galeno, ya después de Cristo, observa ulceración de los pulmones, pecho o garganta, acompañada de tos, fiebre baja y debilidad general. En la Edad Media se pensaba que los reyes tenían la capacidad, con su mero toque, de curar una forma de la tuberculosis que se llama escrófula o adenopatía tuberculosa. María Tudor se benefició de la muerte de su hermano por tuberculosis y después deshacerse de la mujer de su hermano. Bueno, murió muy rápido la mujer de su hermano también. Bloody Mary. La Bloody Mary era muy grande. Le han llamado la peste blanca a esta enfermedad, la peste negra, la peste amarilla, la blanca. Este señor de la Boe identifica los tubérculos en los pulmones de enfermos. En este tratado Morton avanza más en la descripción de la enfermedad. Fracastoro descubre que las sábanas y ropas de los enfermos pueden contener partículas infecciosas que sean capaces de sobrevivir, si bien es verdad que la forma fundamental de contagio es por las pequeñas gotitas de agua que soltamos cuando estornudamos. Y este señor ya dice que la enfermedad podría estar causada por diminutas criaturas vivientes. Esto en esta época era un gran mérito, decir eso, porque no estaba tan extendida la idea de los patógenos todavía. Una persona sana puede coger la respiración que emite un enfermo de tisis si duerme, come o habla cerca de él. Este señor Baile dice: los tubérculos no son el resultado de la enfermedad sino su causa. Este empieza a sospechar que en los tubérculos, que son esas formaciones con forma de tubérculo que hay en los pulmones, está el agente causal de la enfermedad. En 1839 se acuña el término tuberculosis por esos tubérculos precisamente que se forman.
Este señor inventa el estetoscopio, lo cual influencia mucho el diagnóstico de la enfermedad pulmonar. Luego se hace muy popular en la época de la Belle Époque la enfermedad, porque la Dama de las Camelias, representada luego en la Traviata, y muchas otras figuras de la cultura mueren de tisis. Queda establecido que es una enfermedad contagiosa de manera inequívoca ya en el siglo XIX, y bueno, al ser contagiosa, pues este señor dice, pues entonces también es evitable. No es evitable en el que ya la tiene, pero es evitable en la población, cortando el ciclo, ¿no? Y este es el rey del mambo, Koch. De hecho, el Mycobacterium tuberculosis se llama bacilo de Koch. Este es el que más avanzó en el estudio del agente patógeno, que ya se suponía que había una forma viviente. Bueno, este lo identifica y lo caracteriza, ve que se tiñe con azul de metileno y con marrón de Bismarck. Sigue avanzando en el cultivo de ese microorganismo fuera del ser humano, sigue escribiendo sus artículos, consigue cultivarlo en suero de cordero solidificado. Consigue cultivarlo en suero de cordero solidificado. Consigue demostrar que las cobayas, que son susceptibles a la infección por Mycobacterium, pueden ser infectadas en un modelo, como un modelo animal, que cogiendo el bicho previamente cultivado y inoculándolo en los pulmones del hámster, pues el hámster enferma de tuberculosis. Y la demostración ya fundamental es que si el hámster infectado desarrolla la enfermedad y extraemos esputo, conseguimos cultivar nuevamente el microorganismo, con lo cual ya blanco y en botella, ¿no? Es un agente etiológico, es el agente etiológico de la enfermedad y es la única causa de la enfermedad. Bueno, empieza entonces a barajarse la posibilidad de que la tuberculina, que es una sustancia que se puede extraer de cultivos de Mycobacterium tuberculosis, este señor Koch empieza a pensar que la tuberculina podría ser un medicamento contra la tuberculosis. Hoy día la tuberculina es solamente una sustancia con un valor diagnóstico. Se hace la prueba de la tuberculina para ver si la tienes. Te inyectan un poquito de tuberculina, que es extraída, un extracto con glicerol del propio Mycobacterium, bajo la piel, y si tienes una reacción importante en la piel, quiere decir que tu sistema inmune ha estado anteriormente expuesto al bicho y por tanto has padecido o has sido infectado. Pero en aquel momento la tuberculina se veía como un agente terapéutico para curar la tuberculosis. De hecho, el mecanismo sería el mismo que el de una vacuna. Si tú administras un antígeno del bicho al paciente o al futuro paciente, puedes desarrollar en él defensas contra el bicho. Sin embargo, es muy poco eficaz como agente terapéutico. El uso que le damos hoy actualmente es diagnóstico. Y si bien tuvo mucho éxito el señor Koch en la descripción del agente causante, en esto no tuvo tanto éxito y se vio que la tuberculina no era muy eficaz como agente terapéutico. Y no, la tuberculina no es un agente causante. La tuberculina es una sustancia extraída del agente causante. Es decir, la tuberculina no tiene capacidad infectiva. La tuberculosis es la enfermedad, el bicho se llama Mycobacterium y la tuberculina es una sustancia extraída del bicho. Ella quiere decir que si puede ser portador sin padecerlo. Ah, sí. O sea, puedes haber estado... De hecho, los 2 o 3 de estas a las que hemos tenido dentro de nuestro cuerpo el Mycobacterium, tuberculosis, hemos sido infectados por el Mycobacterium, no hemos desarrollado la enfermedad. Pero sin embargo, sí podemos ser portadores. Podemos ser portadores por lo que voy a contar ahora, que también, igual que Plasmodium vivax, he dicho antes, puede entrar en un estado de hipnosis, en un estado de coma, y quedarse en nuestro cuerpo esperando un momento, una señal, para despertar y desarrollar en nosotros la enfermedad. Es decir, que a lo mejor de los 2 o 3 que hemos tenido, hemos sido infectados por Mycobacterium, a lo mejor uno de nosotros algún día desarrolla la enfermedad. Tranquilo, soy yo.
También avanza mucho el diagnóstico cuando este señor Röntgen descubre la aplicación de los rayos X en el diagnóstico. Y de hecho la prueba radiológica es una prueba actualmente importante en el diagnóstico de la enfermedad, aparte de la tuberculina y el estetoscopio, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, las medidas también pasan por una adecuada vigilancia y control de epidemias, dado que la transmisión es directa entre seres humanos, pues se pueden tomar medidas de aislamiento, etcétera, y así surgieron los asilos a los que estábamos haciendo referencia hace un ratito, en diferentes zonas del mundo, pues surgieron este tipo de asilos. No sé si la isla que hay en la playa de la Concha enfrente era un asilo de este tipo. ¿Eso no fue un asilo para tísicos en algún momento? ¿O cárcel? ¿O ambas cosas? Sí, que fue un hospital para esta enfermedad, fue Valdelatas, lo que ahora llamamos Canto Blanco. ¿Canto Blanco fue para tísicos? Ah, eso no lo Sí, sabía. también el hospital que hoy es para enfermos terminales, que está ahí en la Aldesa de Guadalajara. Sí, en Guadalajara también Había muchos. Yo estuve en un colegio becario en Nacional que había sido también. O sea que había muchísimos. Estaba muy extendida la enfermedad. Entonces es una medida también no para curar al paciente, sino para curar a la población, para evitar que se extienda la epidemia, ¿no? Bueno, también al paciente por supuesto se le está curando, pero al aislarle. Una pregunta, la tuberculina, o sea, ¿se pueden generar anticuerpos frente a la tuberculina? Se pueden, lo que pasa es que la respuesta inmune que suscita la tuberculina no es la respuesta inmune que nos interesa para luchar contra el bicho. Ahí está precisamente el truquito de la vacuna, lo difícil que es hacer la vacuna, porque la respuesta inmune es muy compleja en el ser humano. Entonces, dependiendo del tipo de células que estimules y las que no estimules y las líneas, las estirpes celulares y su comportamiento será de un tipo o de otro. Entonces, las vacunas lo que hacen es despertar unas partes u otras del sistema inmune, y la tuberculina precisamente no despierta las partes del sistema inmune que más nos interesa que se despierten para atacar a la tuberculosis. Bueno, en 1902 se crea la Oficina Central para la Prevención de la Tuberculosis, y este señor dijo: la lucha contra la tuberculosis es una cruzada, y por eso a día de hoy el logotipo de la lucha contra la tuberculosis es la cruz de... la cruz de la primera cruzada, que se llama Cruz de Lorena, creo. Esta de doble. Como este fue el primer gobernador cristiano de Jerusalén, fue el líder de la primera cruzada, pues es poco afortunado el logotipo, porque todo el mundo que sufre tuberculosis y es musulmán o es hinduista, pues se sentirá un poquito ofendido porque el logotipo sea cristiano, ¿no? Y sobre todo los judíos y los musulmanes de Medio Oriente dirán: ah, o sea, que este es el señor que identificamos con el bien. Ah, vale. Y bueno, la lucha contra la enfermedad pasa por una concienciación y por muchas medidas sociales. La primera vacuna que surge contra la tuberculosis es la generan estos dos señores, Calmet y Guérin, porque consiguen un bacilo que se llama el bacilo de Calmet y Guérin, el BCG que se llama, que es un bacilo de la tuberculosis que está mutado, está seriamente perjudicado en sus ácidos nucleicos, en sus genes, tiene grandes deleciones, le faltan grandes regiones de sus ácidos nucleicos, hasta el punto de que expresa todos los antígenos necesarios para hacer una vacuna contra el bicho, pero no es virulento, no es capaz de infectar al ser humano. Y la vacuna esta, administrada a un ser humano, que puede dar un poquito de miedo meterle al ser humano en una inyección el bicho que produce la enfermedad, pero claro, es una forma del bicho que está seriamente modificada. Está coja. Es una vacuna viva atenuada, que se llama, que no solo se usa en la tuberculosis, se usa en otras enfermedades también. Y esto ha tenido una importancia histórica enorme, ¿no?, en la lucha contra la tuberculosis. Luego está la línea de las vacunas, pero está la línea también de los antibióticos, de los fármacos de bajo peso molecular. Entonces, bueno, de esta actinobacteria, de una bacteria filamentosa, Streptomyces griseus,
se extrajo la streptomicina, y esto fue revolucionario también en el tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, pues en la historia, en el cronograma de la lucha contra la tuberculosis, vemos cómo han ido apareciendo diferentes agentes terapéuticos. Y lo que os decía antes, el tratamiento hasta 1970 era de entre 12 y 24 meses, extremadamente largo. En la década de los 70, 80 se consiguió reducir a 9 meses a base de combinación de drogas. El tratamiento estándar hacia finales del siglo XX era de 2 meses más 4 meses, con 4 drogas mezcladas en los 2 primeros meses y 2 drogas mezcladas en los 4 siguientes. Y actualmente nos encontramos en la necesidad de acortar muy drásticamente ese tratamiento para conseguir que el seguimiento del tratamiento sea mejor, que la gente haga el tratamiento de principio a fin. Y luego también tenemos que conseguir drogas que sean capaces de matar las cepas resistentes a las drogas existentes, que hay muchas. Bueno, vamos a ir rapidito ya porque estoy abusando de vuestra paciencia. Una cosa, no sé si usted sabrá algo, pero... Hombre, tú, me puedes decir de tú. Es que me ha parecido, o sea, he leído como que Glaxo ha sacado un kit contra la tuberculosis, pero no sé muy bien cómo funciona ni... No ¿Un sé kit? Si sabrás algo. No sé. No, de un kit no... Es que lo he leído, pero no estoy muy informado. GSK está trabajando con financiación propia y financiación de la Alianza para la Tuberculosis que he mencionado antes. Está trabajando en alguna molécula en los estadios más tardíos de descubrimiento, pero al decir kit entiendo que estás hablando de algo más allá que un fármaco. Estás hablando de... Como que han sacado, pues, no sé, como que... Tiene... ¿Una combinación, quieres decir, de drogas? No tengo idea, es posible, pero no tengo idea. No, sí, yo es que lo leí por encima, pero no estoy muy informada, por eso te... No sé si Maite sabrá algo. ¿Has visto algo? Así como kit, no. No, ¿verdad? A lo mejor que en los envíos que se manden, como son combinaciones, ¿no? Pues que Puede ser, es una combinación, que estén probando combinaciones. esquemas que has presentado, Sí. que vengan preparados, que vienen juntos, ¿no? Sí sé que se está trabajando en combinaciones nuevas. Que me llamen a ese kit, pero esa es... Es posible que sea, es un combo. Pero si nos enteramos te decimos, si nos dejas tus datos de contacto. Vale. El kit, le llamaremos el proyecto KIT. Bueno, un poco más de la microbiología, vamos a ir rapidito. Deciros que la pared de esta bacteria es muy peculiar, es muy impermeable, es muy impenetrable y tiene... Lo bueno que tiene es que para ser tan peculiar tiene moléculas que no tienen las paredes de otras bacterias y por supuesto no tiene el ser humano. Y eso es una oportunidad, porque si hacemos fármacos que inhiban la síntesis de esos componentes de la pared de la bacteria, le haremos mucha pupa a ella sin hacer pupa al paciente, porque el paciente no tiene esa bioquímica en su fisiología. Forma este tipo de filamentos, infecta a los macrófagos y luego pues es toda una familia. Todo esto es el género Mycobacterium, tiene un montón de especies y dentro de cada especie un montón de líneas, un montón de estirpes con diferentes relevancias clínicas, y esas estirpes están representadas de manera heterogénea en la geografía mundial, ¿vale? Entonces no es lo mismo el tratamiento de la tuberculosis aquí que aquí, porque estamos tratando con agentes infecciosos diferentes, ligeramente diferentes. La transmisión se produce por estas 3.000 gotitas que salen cuando estornudamos, salen 3.000 gotitas de promedio, y están un buen rato ahí, que uno piensa, yo a veces voy, os voy a confesar una cosa que debe ser un poco rarito, yo cuando voy caminando por detrás de alguien en una acera y estornuda, yo me imagino la nube, y entonces decelero un poquito y digo, seguro que si decelero un poquito en los 10 segundos, 15 segundos se disipan o se sedimentan o lo que sea. Pero claro, cuando he leído esto,
que pueden permanecer en el aire durante largos periodos. Yo a partir de ahora voy a seguir mi paso y no voy a decelerar ni nada. Tendría que ir con mascarillas para el metro. Si ya empieza, si nos ponemos paranoicos, No subes en el metro, vas en nos volvemos Michael Jackson al final. Bueno, pues esas gotitas, que son además minúsculas, son capaces de llegar hasta los alveolillos, o sea, pasan tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolo, alveolillo, llegan hasta el fondo del saco y ahí es donde nos fastidian. Y ahí en los alveolos son fagocitadas por los macrófagos que están ahí para defendernos, pero ella se mete justo en el soldado que tenemos para defendernos, se mete dentro. Y bueno, no os voy a aburrir con el ciclo vital, pero se parece un poquito al de los otros en el sentido de que infecta una célula, se reproduce, la rompe, infecta otra, en algún momento pasa a otro tejido y en el caso de los casos más graves de tuberculosis, pues se produce la tuberculosis extrapulmonar. Cuando se rompe ya la estructura en el pulmón, esa estructura tubercular que hemos hablado antes se rompe, de ahí lo que sale ya es un bicho muy malo que puede infectar y agredir a prácticamente cualquier tejido, sistema y órgano del cuerpo, llevando a lesiones extraordinariamente graves. Bueno, y esto es lo que os decía que es lo que más difícil hace el tratamiento de la tuberculosis, que es capaz de entrar en una fase de latencia o dormancia, que se llama también, donde el metabolismo se reduce a cero. Eso sería imposible en un animal superior. Si un animal superior reduce su metabolismo a cero, se muere para siempre. Pero esta bacteria es capaz de reducir su metabolismo a cero y quedarse en un estado congelado y 10 años después, ante una señal determinada, despertar y producir la enfermedad. De manera que tú puedes pensar que tienes controlada la enfermedad y no la tienes controlada, está durmiendo ahí dentro de los seres humanos. Vamos a pasar un poquito rápido lo del diagnóstico. La prueba de tuberculina ya hemos comentado, se forma una reacción tras la inyección subcutánea de la tuberculina y dependiendo del tamaño de esa reacción y el aspecto se deduce si ese paciente ha estado expuesto al agente infeccioso o no. Luego está el diagnóstico radiológico, el microbiológico, por supuesto. Esto es un poco el mapa de la incidencia y solamente quería llamar vuestra atención sobre el caso nuevamente de India y China, con más de 1 millón de nuevos casos al año estimados para la época en la que vivimos. España tampoco está muy libre de pecado, entre 10.000 y 100.000. España está en una zona chunga. Este es el cartograma. Nuevamente vemos cómo hay zonas extremadamente hipertrofiadas del mundo, ¿no?, en este sentido, y otras en las que la incidencia es mucho más pequeña. Ya vamos terminando solamente diciéndoos que de la incidencia total en el planeta que hay de tuberculosis, que habrá unos 2.000 millones de personas con la infección, o sea, que han sido infectados, no quiere decir que estén enfermos, que han sido infectados, unos 2.000 millones de personas. Hay un subconjunto de esos infectados que tienen la enfermedad activa y ese conjunto tiene una parte del mismo solapando con los que tienen infecciones con multi o extremadamente resistentes. Entonces, las personas que tienen cepas en este área están en una situación muy grave porque tienen una enfermedad contra la cual no tenemos medicamentos, porque la cepa que les infecta es o multiresistente o extremadamente resistente. Si pensamos en la gente que tiene infección por el virus del VIH, la gente que tiene SIDA y además tuberculosis, están en una situación extraordinariamente grave. Pero si ya pensamos en esta gente de aquí, que tienen tuberculosis por cepa multiresistente o extremadamente resistente y SIDA, lo que tienen es una bomba en el cuerpo. O sea, eso es una situación ya de extremadísima gravedad. La mortalidad está estimada en, habíamos dicho, 1 y pico millones anuales. Esta es la incidencia de la coinfección tuberculosis-SIDA.
Y esta es la incidencia de la multiresistente. ¿Por qué padece mucha gente que tiene SIDA tuberculosis? Por la debilidad de... Porque la enfermedad del SIDA es una inmunodeficiencia. Entonces está igual que cuando estás tomando un inmunosupresor tras un trasplante, etcétera, pues tus defensas las tienes muy reducidas. Entonces cualquier infección es mucho más probable, incluso por microorganismos que normalmente no son patógenos para el hombre. En una persona inmunodeprimida pueden ser patógenos. No, pero no tienes defensa. No tienes defensa, claro. Y para los trasplantes también te inhiben la... Claro, para los trasplantes lo que se hace es darle un inmunosupresor a la persona para bajarle las defensas y que tu cuerpo no reaccione de forma tan virulenta contra el órgano o el implante que te hayan puesto. Claro, y en ese periodo tienes que tener mucho cuidado con las infecciones. Bueno, pues cuando tienes una cepa normalita de tuberculosis, hay fármacos que son bastante eficaces y bastante tolerables para el ser humano. Lo único malo es que el tratamiento es muy largo. El problema es que cuando tienes una multiresistente o extremadamente resistente, las opciones terapéuticas que existen son muy poco eficaces y muy poco tolerables, con lo cual la situación es muy comprometida. Esto es muy ilustrativo, este sería el tratamiento, la 10ª parte del tratamiento de un paciente típico de tuberculosis. O sea, es 10 veces eso. Y tienes que tomarlo disciplinadamente, porque si no, lo que estás haciendo es crear una cepa resistente, ¿no? Hay poca adherencia al tratamiento, como dicen los médicos. Joder, yo sí sé que tengo tuberculosis, me lo como todo, madre. No sé cómo la gente está libre. Sí, los primeros meses, pero luego en el 7º mes dices, estoy fenomenal, estoy fenomenal. Y el 12, sí. Si me lo ha dicho el médico, vamos. Pues tú eres atípico, la mayor parte de los... De todos los tratamientos, sí. de todos, da igual que tengas que tengas enfermedades renales, que tengas lo que tengas, la gente se cansa. Sí. Es un tratamiento muy largo y cualquier tratamiento largo de más de 3 pastillas al día es complicado. El seguimiento es... En cuanto te empiezas a sentir bien, dices, ya está. Claro. No, y aunque no te sientas bien, te cansas porque yo lo he visto. Yo estoy en el hospital y yo lo he visto y ves pacientes que por mucho que se lo dices, mire, usted tiene una diabetes que le ha dejado con una insuficiencia renal en diálisis, está quedando usted ciego. Y que, pues mire, señorita, es que yo no me lo tomo. Pues yo como lo que quiero, entonces, en esas, ¿qué haces? Pues, señor, pues usted sabrá. Que se vaya para Triana. Y esto, y con cosas menos graves que una tuberculosis. O sea, fíjate, el problema es eso, un poco la concienciación y que tienes que estar dispuesto a aceptar tu tratamiento y tu propia enfermedad, eso es lo primero. Vamos, pues Es un Eso problema. no es tan fácil, ¿eh? Yo no me caso, yo me lo como más. Pues eres atípico. Soy atípico, muchas. Yo me lo como todo. Bueno, estos son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. Muy ambiciosos, pero mientras haya determinación, aunque no se alcancen, si se intentan, seguramente se mejora la situación de manera dramática. Esta es la duración del tratamiento actual. Esto es lo que se llama el tratamiento directamente supervisado, es lo que estamos hablando, ¿no? Una parte intensiva al principio y en esta fase de continuación es donde normalmente mucha gente deja de adherirse al tratamiento y empiezan los problemas. Hay agentes que tienen una actividad CIDA, que se llama, bactericida, otros agentes que son más bacteriostáticos, que tienen una curva de matar al bicho un poco más lenta, o agentes esterilizantes. Y de lo que se trata al final es de reducir el tratamiento, encontrando las combinaciones adecuadas de agentes CIDAs y esterilizantes. Y luego, por otra parte, lo más difícil, que es reducción de las recidivas, porque consigamos que el bicho no entre en ese estado de latencia. Esto nos lo vamos a saltar, es la historia de los diferentes tratamientos. Y lo que queremos ahora es encontrar algo que sea de 2 o 3 meses. A corto plazo queremos algo que sea de 2 o 3 meses de tratamiento. A medio o largo plazo lo que queremos es que sea un tratamiento como la mayor parte de los tratamientos, de 7 días, 10 días. De momento es una utopía. Es decir, llegar a que esto sea un tratamiento en lugar de esto como es ahora o esto como queremos que sea antes del 2020, ¿no?
Y bueno, pues vamos a tener también la vía de las vacunas para la tuberculosis. Hay mucha también investigación activa en este área. ¿No existe ya una vacuna contra la tuberculosis que se los ponen a los bebés cuando Sí. recién nacidos? Sí, hay una desde hace muchos años. Y hay nuevas, pero es activa, sí es activa. No, que sí es efectiva. Es efectiva, lo que pasa es que como todas las vacunas, también la vacuna de la gripe es efectiva, sí, pero es efectiva contra un número determinado de cepas de la gripe, pero no contra todas. Y en este caso, como hemos hablado de cepas multiresistentes, son cepas que son diferentes también en su superficie y en su antigenicidad. No quiere decir que un bebé que le hayan vacunado cuando haya nacido no vaya a contraer la tuberculosis. No protege al 100%, y menos aún de las cepas estas nuevas que están apareciendo, que son super cepas, resistentes a casi todo. Y bueno, se sigue todavía investigando en la generación de vacunas utilizando el propio organismo atenuado, pero también se está trabajando en el uso de fragmentos celulares que ya dan menos miedo porque no son el bicho, sino que son trocitos del bicho. Condiciones socioeconómicas, hemos hablado ya de ellas, pues aquí se aplican exactamente los mismos criterios. Y bueno, tenía esto para Gabriel, pero como no está Gabriel, esta es la última diapositiva. No os asustéis. Sí, simplemente... Está preocupado, vamos, quería incluso que se diese una charla para difundir el valor de las vacunas, que como piensa él que ahora mismo mucha gente opina que las vacunas algunas no son necesarias ya y tal, y se está abandonando la profilaxis, ¿no? Pues es lo que más vidas humanas ha salvado en toda la historia. Sí, pero es verdad que hay un movimiento de que se dice, bueno, las vacunas de gente son más peligrosas, que dicen que no se debe vacunar a los niños. Eso es un poquito irresponsable. Yo estoy convencido de que ha salvado tantos millones de vidas. La poliomielitis, precisamente, bueno, pues mira, viene muy a cuento entonces la diapositiva, vamos a leerla. Afecta fundamentalmente a niños de menos de 5 años, produce parálisis graves, a veces irreversibles. 1 de cada 200 infecciones conduce a parálisis irreversible, y de los paralizados, entre un 5 y un 10% mueren por esa parálisis, porque en el momento que te paraliza el diafragma y la musculatura de la caja torácica, mueres por asfixia, ¿no? Los casos de polio se han reducido un 99% desde 1988, desde 350.000 hasta 650 descritos en el 2011. Entonces, el que diga que las vacunas no deberían administrarse debería reconsiderar su posición. Pero hay gente que está bastante en contra. Hay gente que está radicalmente en contra. Hay gente incluso que piensan que son un mecanismo de dominación. Ha producido mal a su hijo. Ahí, por ahí alguna persona. Sí, yo conozco un caso, además, es curioso porque es una farmacéutica, o sea, que tiene un autismo chico y dice que ha podido ser por la vacuna, y no es una señora ignorante, es una farmacéutica. A ver, todas las terapias, las vacunas, las de fármacos de bajo peso molecular, cualquier terapia tiene asociados unos riesgos y puede tener asociados unos efectos indeseables. Pero lo que hay que hacer es un balance de coste-beneficio. De hecho, cuando alguien tiene un cáncer muy agresivo, muy terminal, muy letal, se le pueden dar terapias que son... Bueno, hemos visto un caso antes de que se da arsénico trivalente, porque es que la persona se va a morir en 2 días, y con esto a lo mejor se va a morir incluso antes, pero a lo mejor le salvas. O sea que realmente la toxicidad que tú toleras en el fármaco, en la terapia que aplicas, es proporcional a la severidad de la enfermedad que estás tratando. Lógicamente, para evitar la caspa, no usaríamos un medicamento que es hepatotóxico, o teratogénico, o mutagénico, o cancerígeno. Pero quizá para tratar una enfermedad extremadamente grave sí. Entonces hay gente que realmente dice, es que nos engañan porque no nos dicen que esto puede hacer daño. No, está en el prospecto de cualquier terapia, vienen los riesgos, los efectos adversos, interacciones entre drogas, etcétera, vienen descritos. ¿Qué interés puede haber en ocultar eso? No, pero que es como dice Pepe, que es una teoría conspirativa. Sí. Pero es un poco irresponsable, porque el hijo de esa persona está no protegido frente a esas infecciones. Por suerte están bastante controladas, como veis. En 2012, el año pasado, solo 3 países, Afganistán, Nigeria y Pakistán,
seguían teniendo polio endémica de 125 países, de más de 125 países que había en el 88 con esta enfermedad endémica. Pero también es verdad que mientras exista un solo niño infectado de polio, Puede infectar. la población mundial está en riesgo, ¿vale? No está extinguido el agente causante ni está erradicada a nivel global la enfermedad. Es decir, que en los peores escenarios de proyección de futuro podríamos pensar que podría haber una epidemia afectando a 200.000 nuevos casos cada año en los próximos 10 años. Esto es un modelo de predicción posible, de manera que no podemos bajar la guardia jamás. Lo bueno es que en la mayor parte de los países el esfuerzo global que se está haciendo para atajar esta y muchas otras enfermedades al final está teniendo un efecto en todas. Porque hay medidas que realmente no van dirigidas a una enfermedad, sino a todas. Lo que decías tú antes, cuando tú mejoras la infraestructura de atención sanitaria, cuando tú mejoras las condiciones higiénicas, cuando tú mejoras la infraestructura de distribución de fármacos, de diagnóstico, etcétera, pues realmente estás favoreciendo todas las enfermedades, toda la lucha contra todas. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería contar. Perdonad que me he enrollado demasiado, pero espero que os haya parecido interesante. Y muchas gracias por la invitación, que ya sabes que nos encanta a Maite y a otros y a mí. Reiteradamente, que es lo bueno. Sí, nosotros reiteraremos todas las veces que haga falta. Pues nada, muchas gracias. Y ahora, a otra cosa, Mariposa, ¿tenéis alguna preguntita o algún comentario? Yo quería hacer una pregunta rápida. Que bueno, hay una teoría de que la mayor parte de las enfermedades infecciosas masivas, entre las cuales también creo que está la tuberculosis, el sarampión, las paperas y tal, procede evolutivamente de la ganadería, ¿no? Desde que el hombre se hizo ganadero y agrícola, ¿no? Anteriormente las enfermedades pues no podían ser masivas porque un grupo de cazadores recolectores de 20 miembros morían los 20 y se morían los 20 más los virus, ¿no? El componente de la epidemia. Eso es. Entonces se supone que vienen de los animales gregarios, ¿no? Y parece ser que está... La agricultura casi, y la ganadería, claro. Sí, parece que está casi demostrado que, por ejemplo, el sarampión viene del tifus exantemático, saltó, o sea, perdona, del tifus bovino, perdona. El tifus bovino. Saltó al hombre y luego ya se hizo específico del hombre, ¿no? Y te quería preguntar por la tuberculosis. ¿Hay algún estudio así medianamente serio? Porque eso lo he leído yo, pero no estoy muy seguro, de que la tuberculosis proceda... Sí, de hecho en una de las diapositivas lo hemos mencionado, no sé si de las vacas, pero la evolución de la bacteria está asociada a vertebrados y desde luego que hay un juego de saltos entre especies bastante importante. En este agente, yo creo que en todos los agentes infecciosos hay la posibilidad, entre otras cosas porque estos agentes y sus líneas evolutivas son muy anteriores a la nuestra, de manera que es poco probable que la estrategia de infección y de supervivencia esté basada en la especificidad con el ser humano, porque el ser humano es muy reciente en el planeta, comparado con las bacterias, por ejemplo. De manera que lo más plausible es que hayan evolucionado para infectar a otras especies y ahora cuando hemos aparecido nosotros, pues han pegado el saltito al convivir con ellos, al ser gregarios, como decías tú. Yo tengo una pregunta. La leishmaniasis, tú la has explicado para las personas, sí, pero es una enfermedad que suelen tener bastante los perros sí, y los gatos. Entonces a mí siempre me han dicho que bueno, los puedes vacunar y tal, pero que normalmente no salta del animal a la persona, porque debe ser... He comentado que hay muchas especies de leishmania y las más relevantes para el hombre son Leishmania donovani, Leishmania infante y Leishmania gambie, creo. Para el perro son otras, pero yo no pondría la mano en el fuego de que no existe la posibilidad de un contagio entre perro y ser humano. Debe ser muy rara, porque de hecho en España hay muchísima leishmaniasis. España es endémica para la leishmaniasis y a mi hermano se le han muerto ya 2 perros de leishmaniasis en Nuevo Baztán, que es una zona donde hay bastante leishmaniasis de perro. Y sin embargo no oímos de casos de leishmania en perrotenientes, ¿no? En personas que tienen perros. De manera que debe ser difícil ese salto, pero no me parece que sea imposible por la propia naturaleza de la evolución del género Leishmania.
y la distancia corta que hay entre un perro y un hombre, hablando genéticamente, ¿no? O sea que yo... Estuve leyendo porque yo de eso no sé nada, ¿no? Pero el año pasado pensamos que la prueba nuestra podría tener y luego no tuvo, pero yo estuve leyendo que al parecer es muy improbable en población inmunocompetente, en población sana, aunque tengas la picadura, que desarrolles, que cierres el ciclo entero del parásito. Pero si te pilla muy deprimido, te pilla bajo de defensas y tal, ya no es tan improbable. Eso es lo que yo creo que puede hacer. Y no me extrañaría que el insecto sea diferente, ¿no? En el perro y en el hombre. Para el que cierra el ciclo debe ser diferente insecto, pero no lo sé, eso lo tendría que mirar. La probabilidad es baja. Hablaban de que pica, o sea, es un tipo de mosquito. Y que ese mosquito yo creo que también le gustamos las personas. Nosotros. O sea, que si hay eso es fácil que pase de un lado para el otro, porque lo contagian si ha picado al animal y luego te pican a ti. Lo que pasa es que están las dos componentes, que tiene que ser que el bicho sea capaz de infectar al perro y al hombre y que el mismo insecto sea capaz de picar al perro y al hombre. Y luego que tengas la mala suerte de que estés mal. Eso. O sea, todo. Yo no he oído ningún caso, o sea que debe ser muy, muy, muy improbable. Pero imposible, yo creo que no se puede decir. O sea, que hay que tener cuidado. Pero tampoco miedo, ¿no? No, cuidado me refiero, si hay la posibilidad de vacunar a los animales. Exacto, como... Pues vacunarlo. Eso es. Porque hay muchas veces que tú tienes un animalito y la rabia es obligado a hacerlo. Pero otras vacunas... Pero la leishmania, como no hay tratamientos muy eficaces todavía, en la leishmania, por ejemplo, a mí lo que me dijo el veterinario es que en verano intentemos que no salga el perro de noche al jardín o al patio. Porque por la noche es la hembra de esa mosquita, de la arena, pica fundamentalmente por la noche. Entonces si puedes sacar al perro de día y no de noche, en verano, pues es una medida. Para eso, porque yo he vacunado a mi perra y ha sido 3 dosis. Sí, es verdad, hay una vacuna. Ya hay una vacuna reciente. No sé qué cobertura tiene, porque lo que hemos dicho antes, las vacunas tienen una cobertura parcial. Tiene 1 año y medio. Para los perros, por lo visto. Por eso antes no la había y vale 150 euros. Sí, es caro. 120 no sé. Fíjate, volvemos al tema de la complejidad ética de lo que estamos hablando. Para perros. Sí, pero también hay para gatos. Bueno, gatos, pero que no para personas. Pero vamos a entroncar con la diapositiva donde decíamos cuánto tiene que costar una terapia para una persona enferma en Somalia. Y vamos a entroncar eso con lo que cuesta la vacuna para un perro en Europa. Y algo chirría, ¿no? Todo chirría. Es sobrecogedor. Oye, pues habéis sido un público fantástico, ¿eh? O sea, os ha interesado la charla y... Es que es muy interesante. Es muy divulgativo. Muy punsetiana, diría yo. Sí, sácate una foto que hemos vale. sacado de la... Sí.